el turno de medianoche y la hamburguesa de sombras. Eran las 2:47 am y la luz, fluorescente de la cocina del McDonald's de la ruta 127, parpadeaba con un zumbido enfermizo. Leo, un estudiante universitario de 20 años con ojeras permanentes, era el único empleado que quedaba. El cierre oficial era a las 3:00 am, pero la ruta 127 rara vez cumplía con las expectativas de tráfico nocturno. Leo ya había limpiado la freidora y estaba a punto de desconectar la máquina de helados que, para sorpresa de nadie, funcionaba perfectamente esta noche. Un presagio quizás más inquietante que su mal funcionamiento. El silencio era tan denso que se podía cortar con el cuchillo de plástico. De repente, el timbre de la puerta principal, un sonido que generalmente significaba más trabajo, se sintió como una alarma estridente. Un hombre entró. No era un cliente habitual de borrachera o de viaje cansado. Era demasiado limpio. Vestía un abrigo de lana gris marengo, inusual para el calor sofocante del verano. Su rostro era pálido, casi cerúleo, y sus ojos, de un marrón tan oscuro que parecían pozos de alquitrán, estaban fijos en Leo con una intensidad que hizo que el vello de su nuca se erizara. El hombre se acercó al mostrador, su paso extrañamente silencioso sobre el azulejo recién trapeado. «Bienvenido a McDonald's», dijo Leo con su voz de servicio al cliente, hueca y gastada. «Estamos por cerrar. ¿Puedo tomar su pedido rápidamente?» El hombre no sonrió, no gesticuló, simplemente declaró, con una voz baja y áspera como papel de lija. «Quiero una Big Mac, pero debe ser especial. No uses la parrilla número 1, y no uses la carne que está descongelando para el turno de la mañana. Necesito una carne fresca, y un pan de semillas que no haya visto la luz del día». Leo parpadeó. Era un pedido ridículo. La Big Mac es la Big Mac. La estandarización era la columna vertebral de este imperio. «Señor, toda nuestra carne es fresca, y los bollos son horneados esta mañana». «No», insistió el hombre, acercándose tanto que Leo pudo oler algo parecido a la tierra húmeda y la herrumbre. «Sé que tienen una pequeña reserva. Para emergencias, úsala, es importante». Leo se sintió irracionalmente obligado a obedecer. Había una pequeña nevera de emergencia en la parte trasera. Bajo llave, para el gerente, contenía 3 paquetes sellados de carne premium que se usaban solo si el envío regular fallaba catastróficamente. ¿Cómo sabía este hombre de eso? «Está bien», dijo Leo sintiendo un sudor frío correr por su espalda. «Serán $7.89. El hombre deslizó un billete de $100, doblado pulcramente sobre el mostrador. «Quédese con el cambio». Leo se retiró a la cocina. El aire acondicionado parecía haber dejado de funcionar. Se sentía sofocado. Abrió la nevera de emergencia. Ahí estaban los 3 paquetes de carne de un proveedor local. La carne de emergencia. Tomó uno y se dirigió a la parrilla número 3, la más vieja, la que solo usaban cuando el local estaba completamente abarrotado. La encendió. El olor a carne cruda no era el habitual. Era rico, casi dulce, pero con un matiz metálico. Mientras cocinaba las 2 empanadas, el restaurante se hundió en una oscuridad más profunda. Las luces exteriores que iluminaban el estacionamiento se apagaron de golpe. Leo saltó. Corrió a la ventana delantera. El coche del hombre, un sedán negro inmaculado, no estaba allí. No había coches. El estacionamiento estaba vacío, solo el suyo, un Honda destartalado. Leo regresó a la parrilla. La carne estaba lista. Estaba perfectamente caramelizada, pero su color era anormalmente oscuro. Parecía absorber la luz. Abrió un paquete sellado de bollos de sésamo, los que se guardaban en el estante superior. Los tostó. Ahora venían los condimentos. Leo comenzó a ensamblar la hamburguesa. 1, bollos de sésamo. 2, salsa especial. Al destapar el recipiente de la salsa, notó que la espátula que usó para sacar una porción se manchó con una viscosidad casi negra. Era la salsa, pero parecía más oscura, más espesa, como si hubiera absorbido la oscuridad de la noche. 3, lechuga. Al sacar la lechuga picada, el contacto con la carne oscura hizo que las puntas de las hojas se volvieran marrones inmediatamente. 4, queso. Una rebanada de queso cheddar. Al colocarla no se derritió por el calor. Se hizo más pálida. 5, pepino, los pepinillos. No estaban. Había olvidado revisar. Se maldijo a sí mismo. Leo se dirigió a la nevera de encurtidos. Al abrir la tapa,
No encontró los pepinillos habituales, sino trozos de algo que flotaba en un líquido salobre y rojizo. Eran redondos, del tamaño correcto, pero su textura era extrañamente fibrosa. Por reflejo tomó 3 rodajas y las puso sobre la hamburguesa. Cuando Leo regresó al mostrador con la Big Mac especial, el hombre ya estaba allí inmóvil. «Aquí tiene, señor». «Su Big Mac», dijo Leo deslizando la caja con manos temblorosas. El hombre no la tomó, solo la miró fijamente. «Gracias, Leo», murmuró. Leo se congeló. «¿Cómo sabe mi nombre?» «Está en tu placa», respondió el hombre lentamente. Leo miró su camisa. La placa estaba volteada. El hombre no pudo haberla leído. «Los ingredientes son perfectos», continuó el cliente acercándose. «La carne de la reserva, los pepinillos, los que no están hechos de pepino». Una mueca seca apareció en sus labios. «Una receta antigua, prefranquicia». «No sé de qué habla». «Es una Big Mac normal», protestó Leo retrocediendo. «No lo es», dijo el hombre. Su voz se volvió un susurro penetrante. Esta comida está hecha con concesión. La carne de la reserva es la que el dueño del terreno prometió a la sombra a cambio de su éxito. El pan que no ha visto la luz. Y los pepinillos son el precio por ignorar las promesas. Leo sintió pánico. Las luces parpadeantes se detuvieron, dejando el restaurante estático. «Tu turno ha terminado, Leo», dijo el hombre. Deslizó una mano fuera del bolsillo y empujó la caja, sellada de McDonald's, de vuelta a Leo. «La cena del trabajador de medianoche», dijo. «Tómala. El contrato requiere que aquel que la prepara la pruebe. Es tu ascenso, Leo, de cocinero a la sombra de la operación». Leo miró la caja. El logo de la M dorada había sido reemplazado por un símbolo antiguo, un glifo que su abuela dibujaba para ahuyentar malos sueños. El hombre se volteó hacia la puerta. «Espera. ¿Qué son esos pepinillos?», gritó Leo. El hombre se giró a medias. La oscuridad de sus ojos aumentó. «Son los recuerdos de los primeros empleados. Los que intentaron contar la verdad. Saben a arrepentimiento». No hubo sonido de la puerta al abrirse. El hombre simplemente desapareció en la oscuridad del estacionamiento. Las luces exteriores se encendieron de nuevo. El zumbido de las fluorescentes regresó. Todo volvió a la normalidad, excepto por una cosa. El billete de $100 no estaba. Solo había un puñado de tierra húmeda y ceniza sobre el mostrador. Leo quedó solo en el silencio amarillo. Abrió la caja. La Big Mac era perfecta, pero se veía como una obligación. A las 3:00 am en punto, justo al final de su turno, Leo le dio un mordisco a la hamburguesa de sombras. El zumbido de las luces no desapareció. Simplemente se convirtió en el único sonido que Leo sería capaz de escuchar por el resto de su eternidad. El secreto del subsuelo y el menú silencioso. Sara detestaba los turnos nocturnos no por el trabajo, sino por el McDonald's de la calle Elm. Era un edificio antiguo, renovado innumerables veces, pero que siempre conservaba un aire de cansancio, de algo que nunca terminaba de ser nuevo. Llevaba 5 años trabajando allí y a sus 27 sentía que cada turno le robaba un poco más de vida. Esta noche, sin embargo, su tarea era diferente: organizar el archivo muerto en el sótano. El gerente dice que hay cajas viejas, facturas, planos, lo que sea. «Necesitamos espacio», le había dicho su supervisora con un encogimiento de hombros. «Con que lo bajes todo y lo dejes ordenado basta. Nadie lo revisa». El sótano era un laberinto de tuberías oxidadas, cables expuestos y estanterías tambaleantes. El aire era pesado, con un olor a humedad, papel viejo y algo más, algo metálico y dulzón, que Sara no podía identificar. La única luz provenía de una bombilla desnuda que colgaba del techo, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia cada vez que Sara se movía. Entre pilas de cajas de cartón desmoronadas, encontró una que no pertenecía. Era de madera oscura, pesada, sin etiqueta. La abrió con dificultad. Dentro no había facturas ni planos, sino una colección de objetos extraños. Fotografías en blanco y negro de empleados de McDonald's, con uniformes que nunca había visto. Sus rostros desdibujados o cubiertos por sombras. Recortes de periódico amarillentos que hablaban de desapariciones inexplicables en la zona desde los años 70. Y lo más perturbador, un pequeño cuaderno encuadernado en cuero, con páginas llenas de una caligrafía intrincada. Abrió el cuaderno.
No era un diario. Era un libro de registro. Las entradas no hablaban de ventas o inventario. Hablaban de la ofrenda, de los oyentes y de la extracción. Nombres de empleados aparecían junto a fechas y a veces un símbolo, un triángulo invertido con un ojo en el centro. Sara reconoció algunos de los nombres de los recortes de periódico. Eran las personas desaparecidas. Un escalofrío le recorrió la espalda. Este no era un archivo muerto. Era un expediente. Mientras pasaba las páginas notó un patrón escalofriante. Siempre se elegía a un empleado. Siempre se le asignaba el turno de medianoche. Y siempre desaparecía, después de preparar un menú especial para un cliente que no habla. La última entrada era de hace 30 años, fechada el 15 de julio de 1994, con el nombre de un tal Thomas Miller y el símbolo del ojo. En ese momento, las luces del sótano parpadearon violentamente, sumiendo la sala en la oscuridad total por un segundo antes de volver a la vida. Cuando la luz regresó, Sara notó que no estaba sola. Una sombra alta y delgada se proyectaba desde el pasillo de tuberías, demasiado alargada para ser la suya. Se quedó inmóvil conteniendo la respiración. Sara cerró la caja de madera de golpe, haciendo un ruido sordo que resonó en el sótano. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. La sombra se movió pareciendo deslizarse más cerca. Corrió hacia las escaleras, tropezando con los escalones, y salió del sótano sin mirar atrás. De regreso en la cocina, el familiar olor a aceite rancio y desinfectante no era reconfortante. Era ominoso. Miró su reloj. 1:30. Amber tenía que terminar de limpiar el local antes de la llegada del gerente a las 6 a.m., pero la historia del sótano le había dejado una sensación de urgencia, de que había desenterrado algo que no debía. Volvió a la caja de madera, ahora sobre el mostrador, y sacó el cuaderno. La luz fluorescente de la cocina hacía que las entradas parecieran aún más perturbadoras. La extracción de la sombra. Leyó en una página que parecía más antigua que las demás. El cuerpo se disuelve, el espíritu es el condimento. Los oyentes se alimentan de la desesperación final. Se le revolvió el estómago. ¿Era esto una broma macabra de algún empleado antiguo? ¿O algo más oscuro? Encontró un recorte de periódico que hablaba de la desaparición de Thomas Miller. La fecha, 15 de julio de 1994. Y la última entrada en el libro de registro era de esa misma fecha. La pieza final del rompecabezas apareció. Una nota escrita a mano, grapada a la página de Thomas. Decía, para apaciguar a los que susurran bajo la tierra. El menú debe ser preparado tal como se describe. La parrilla central, el pan de grano, los pepinillos agridulces. Sara sintió un escalofrío helado. Esa noche, la parrilla central estaba siendo usada para la limpieza profunda y no debía encenderse. El pan de grano no se había usado en McDonald's en décadas. ¿Y los pepinillos? ¿Agridulces? Los pepinillos de McDonald's siempre eran salados. Una voz áspera resonó en el restaurante vacío. Disculpe. Sara dio un salto, el cuaderno cayó al suelo. Un hombre estaba parado en el mostrador. No lo había visto entrar. Era delgado, con un abrigo oscuro y un sombrero que proyectaba una sombra profunda sobre sus ojos. No dijo nada más, solo esperó. Bienvenido a McDonald's, dijo Sara, su voz apenas un susurro. ¿Qué puedo ofrecerle? El hombre no habló. En su lugar, deslizó sobre el mostrador una pequeña grabadora de casete de un modelo antiguo. La activó. Un crujido estático llenó el aire, seguido por una voz distorsionada y gutural, casi ininteligible. Pero Sara entendió una frase, repetida una y otra vez. Menú silencioso. Menú para los que esperan. Parrilla central. Pan de grano. Pepinillos agridulces. Los ojos del hombre eran pozos negros. La grabadora se detuvo con un chasquido. Sara sintió la adrenalina. El hombre no era un cliente. Era el cliente que no habla del cuaderno. Y ella era la siguiente. Señor, no tenemos eso en el menú, dijo, tratando de sonar firme. El hombre deslizó una tarjeta sobre el mostrador. Una tarjeta de empleado laminada y antigua. La foto era del desaparecido Thomas Miller. El mensaje escrito a mano decía, el menú es para quien lo encuentra. La deuda se paga. La mirada del hombre era inquebrantable. Sara sintió un peso aplastante y caminó hacia la cocina. La parrilla central, la que no debía encenderse, se calentó. En la despensa de emergencia,
Encontró el pan de grano duro, caducado en 1994, y un frasco de pepinillos caseros, agridulces y opacos. Encendió la parrilla. Apareció una bandeja de hamburguesas grisáceas y esponjosas. No chisporrotearon, sino que emitieron un leve silbido como un suspiro. Mientras se cocinaban, un coro de voces distantes y lamentaciones pareció surgir del subsuelo. Sara ensambló el menú. El pan de grano, la carne gris y los pepinillos. Era un sándwich desolador. Regresó al mostrador. El hombre seguía allí. Aquí tiene su menú silencioso, dijo Sara, con la voz rota. El hombre levantó su sombrero. Sus ojos no eran negros, eran agujeros oscuros. Su rostro, pálido y sin vida, era el de Thomas Miller, corroído por el tiempo. No era el cliente, sino el anterior. Gracias, Sara, susurró con profunda tristeza. El ciclo continúa. Extendió una mano huesuda hacia ella. No buscaba el menú, sino su brazo. El frío gélido la paralizó. Ahora eres la siguiente en esperar, dijo Thomas, sus palabras viniendo de un abismo. La siguiente en servir. Para los que susurran bajo la tierra, la grabadora de casete sobre el mostrador se activó sola. La voz gutural volvió a sonar. Menú silencioso. Menú para los que esperan. Los dedos de Thomas se cerraron alrededor de la muñeca de Sara. Las luces del McDonald's parpadearon una última vez, y la oscuridad engulló todo. Cuando el gerente abrió las puertas al amanecer, el local estaba impecable, pero Sara no estaba. En el mostrador junto a la caja, solo encontraron la grabadora y un nuevo cuaderno encuadernado en cuero, con una única entrada. Sara, 27 de agosto de 2024. El ciclo continúa. La vigilancia del Play Place y la sonrisa fija. Daniel odiaba el Play Place, no los niños ni los gritos, sino la estructura en sí. El McDonald's donde trabajaba, cerca de un centro comercial abandonado, tenía uno de los últimos Play Places gigantes, un laberinto de tubos de plástico amarillo, toboganes rojos y una piscina de bolas descoloridas. Era el rincón más oscuro y húmedo del restaurante, incluso a plena luz del día. Su tarea esta noche, a la 1 a.m., era la limpieza profunda del área. Era una labor solitaria y sucia, y Daniel no podía sacudirse la sensación de que alguien lo observaba. No era paranoia, era el diseño del lugar. Todas las escaleras y tubos parecían estar orientados para que, sin importar dónde estuvieras, siempre hubiera una abertura negra mirándote, el monitor de vigilancia del Play Place. Instalado en la oficina del gerente, era su única compañía. La imagen era granulada y verde, pero mostraba las áreas clave, la entrada del tobogán, la piscina de bolas y el túnel principal. Mientras fregaba los pisos de goma, Daniel se detuvo y miró el monitor. Se suponía que el Play Place estaba vacío. Sin embargo, en el rincón más profundo de la piscina de bolas, un punto de color se movió. No era basura ni una pelota, parecía un pie, pequeño con un calcetín blanco manchado. Daniel sintió un escalofrío. No puede ser, pensó. Había cerrado y revisado la puerta principal hace horas. Ningún niño o adulto podría haber pasado sin que él lo notara. Decidió investigar. Entró al laberinto de plástico. El olor a sudor, desinfectante barato y un vago dulzor químico era abrumador. Se arrastró por el tubo amarillo, el plástico crujiendo inquietantemente bajo su peso. Al llegar a la piscina de bolas, el lugar estaba oscuro. Daniel encendió la linterna de su teléfono. La linterna iluminó las bolas descoloridas. El pie estaba allí. Era un zapato de niño abandonado. Daniel suspiró sintiéndose tonto. Lo recogió y lo arrojó a su cubo de limpieza. Pero al levantarse miró hacia el túnel principal. Algo estaba mal. En la pared interior del túnel, donde el plástico amarillo se curvaba hacia arriba, había una marca, una huella de mano de barro fresco, no de un niño, sino de alguien con dedos largos y delgados, y estaba justo a la altura de los ojos de un adulto. Regresó rápidamente a la oficina del gerente, el corazón latiéndole desbocado. Miró el monitor. La imagen verde ahora mostraba, de forma fugaz, una figura oscura agazapada en el túnel por donde él acababa de pasar. Era demasiado grande para un niño. En el momento en que parpadeó, la figura desapareció, dejando solo la inquietante vista vacía del laberinto. Daniel se convenció de que la figura era una ilusión óptica. La suciedad acumulada en la lente de la cámara. Se puso los auriculares y trató de concentrarse en fregar el mostrador, intentando silenciar los ruidos de roce y crujido que venían del Play Place.
que ahora parecían más fuertes que antes. Mientras fregaba, su mirada se encontró con un póster promocional de Ronald McDonald, la mascota sonriente, pero algo era diferente. Ronald en el póster siempre sonreía alegremente. Ahora, la boca roja pintada parecía demasiado ancha. La comisura de sus labios subía de forma antinatural, casi como una mueca de dolor o de malicia. Sus ojos, en lugar de ser amigables y blancos, parecían pequeños puntos oscuros. Daniel se acercó al póster. Se veía viejo, descolorido, pero no estaba roto. Era la misma impresión de siempre. Estoy agotado, se dijo. Necesito dormir. A las 2:30 am, mientras limpiaba las mesas del comedor, escuchó un sonido claro y definido proveniente del Playplace. La risa de un niño. Era una risa corta, aguda, inmediatamente seguida por un sonido húmedo de deslizamiento. Daniel se quitó los auriculares. El sonido se repitió. No era un eco, no era una tubería, era una risa. Se dirigió a la puerta de entrada del Playplace. Estaba cerrada con llave. Miró a través de la ventana de plexiglas. El laberinto estaba oscuro, silencioso, pero cuando acercó la oreja a la puerta, escuchó un sonido distintivo. Un susurro en el interior del plástico, como si alguien estuviera contando. Daniel regresó al monitor. Enfocó la cámara principal hacia la piscina de bolas. No había nada. Pero luego, la cámara de visión nocturna enfocó una pequeña abertura de ventilación en el techo del túnel principal. Y por esa abertura se vio una mano. La misma mano larga y delgada, con lodo oscuro en los dedos que se extendía lentamente, casi como si estuviera tanteando el techo en busca de un punto de apoyo. El pánico se apoderó de Daniel. El laberinto no era solo una estructura, parecía ser un nido. Corrió hacia la cocina, buscando su teléfono para llamar a la policía. Al pasar junto a la parrilla, notó que uno de los viejos Happy Meal Toys, que se usaban como decoración, un pequeño muñeco de Grimace, la criatura púrpura, había caído al suelo. No le dio importancia hasta que lo recogió. Al darle la vuelta, el juguete no tenía la cara sonriente de Grimace. Alguien lo había repintado toscamente. En lugar de una sonrisa, tenía una M mayúscula invertida pintada en su rostro, como una boca distorsionada y furiosa. Era el mismo glifo del arco invertido de McDonald's. Daniel estaba en estado de shock. Las figuras de McDonald's se estaban burlando de él. El Grimace, el póster de Ronald. Esto era algo que vivía en la estructura. Escuchó un fuerte golpe proveniente del Playplace. Corrió al monitor temblando. La cámara enfocó el tobogán principal mostrando la figura. Era alta, vestida con un uniforme de empleado antiguo de color marrón. Su rostro estaba completamente en sombras. La figura comenzó a deslizarse por el tobogán principal, pero era un deslizamiento lento, arrastrado, forzado, como si el plástico la estuviera absorbiendo. Mientras lo hacía, emitía un chillido metálico que resonó en los auriculares de Daniel. El tobogán terminó en la piscina de bolas, y la figura desapareció bajo las esferas. El color de la pantalla verde cambió. Las bolas de plástico se volvieron de un rojo profundo. En el centro de la piscina roja, apareció la cara de Ronald McDonald deformada, con la sonrisa fija y horrible del póster. La sonrisa era la M invertida. Un olor a cloro y metal quemado llenó la oficina. Daniel regresó a la puerta del Playplace y forzó la cerradura. Tenía que ver si realmente estaba allí. Abrió la puerta. El Playplace estaba silencioso. La piscina de bolas estaba llena, pero las esferas del fondo estaban agrietadas, desinfladas y tenían un color rojo intenso. El olor a sangre vieja y cloro era abrumador. Y entonces lo escuchó, justo encima de él, en el tubo de ventilación de plástico, un rasguño húmedo. Daniel levantó la vista. Vio dos dedos largos y delgados cubiertos de lodo, asomándose por la costura del tubo, tirando del plástico. El chillido metálico se repitió, justo encima de su cabeza. La voz sombría, que no era ni de niño ni de adulto, susurró desde la oscuridad del conducto. «Tienes que deslizarte». Daniel sintió un empujón fuerte y frío en la espalda. Tropezó hacia el Playplace, cayendo sobre el suelo. La cámara de vigilancia de la oficina se apagó a las 3:00 am en Minern. El informe del día siguiente. El gerente reportó el Playplace cerrado. Daniel nunca regresó. Su gorra de empleado fue encontrada en la piscina de bolas, flotando sobre una sección de esferas rojas que olían extrañamente a sal y miedo.